Bienvenidos soñadores, una semana más abrimos la persiana de la barbería de mis sueños para charlar con invitados excepcionales. Gracias a ellos encontraremos aprendizajes, reflexiones y un montón de claves para materializar nuestros sueños. Soy Erika Vera y te invito a disfrutar de este espacio tan especial que hemos creado para ti. Y hoy comenzamos con un poco de promo. Y es que Hey Yo ha confiado en este proyecto y me ha querido echar una mano para que podamos seguir con más fuerza para llegar aún más lejos. ¿Y quién es Hey Yo? Pues la respuesta a tus súplicas, porque estabas pidiendo productos hechos por barberos para barberos con una magnífica calidad, con una imagen súper cuidada y que encaje con tu barbería, y de producción local. Sus aromas, sus texturas, todo para el cuidado del cabello y la barba. Hey Yo comenzó su andadura en 2014. Fueron los pioneros en diseñar, fabricar y envasar la primera línea de productos para barbería en España. En su logo podéis ver a Joe, su inconfundible cocodrilo, que representa la paciencia, la clarividencia y la supervivencia característicos de este oficio nuestro, que ha sabido reinventarse desde tiempos inmemoriales. Ya están en más de 23 países de los 5 continentes, haciendo felices a miles de barberos y a sus clientes. Así que pídeselos a tu distribuidor de confianza o entra en la web heyyo.es y descubre el poder y la calidad de esta marca única en su especie. Las experiencias que vivimos son las que marcarán lo que queremos y no queremos para nuestras barberías. Si tenemos suerte, compartiremos camino con barberos que nos marcarán para siempre y serán compañeros con los que seguir compartiendo buenos ratos juntos. Nuestro invitado de hoy tuvo la ocasión de compartir aventuras con Iván Rodríguez y Julio Llorca, que tienen sus episodios en la primera temporada por si los queréis escuchar. Y estoy segura de que mucho de lo que hace en La Navaja Barbera tiene que ver con lo que aprendió a su lado. Bienvenido, Dani. Muy buenas, ¿qué tal, Erika? Muy bien, muy contenta de que estés aquí. Igualmente, me muchas hacía gracias. Mucha ilusión tenerte. He tenido a Iván, he tenido a Julio y ahora faltabas tú, que sois el trío... El trío Calavera. Sí. La primera pregunta es bastante obvia, porque es ¿cómo nace La Navaja Barbera? Porque antes de ser tu barbería ya fue un proyecto ahí que tenías en mente. Pues La Navaja Barbera viene realmente pues de la época de que trabajaba yo en Pucho, precisamente con Iván y con Julio. Pues cuando entré yo allí, las navajas de mariposa realmente aún no las había aquí en España. Y cuando entré allí, pues Julio Iván la tenía, que se la había traído un compañero de la India. Y claro, yo cuando los miraba afeitar con esa navaja, pues claro, yo, joder, me sentía jodido porque realmente yo no la tenía. Y claro, afeitar con aquella navaja pues era otra cosa, era una suavidad, una seguridad que te daba que la cuchilla no se escapara. Y nada, yo estaba empeñado en que tenía que conseguirla. Y nada, después de mucho tiempo, incluso un par de años allí sin dar con ella, conseguí encontrar la navaja y me las traje. Me las traje pues de Pakistán. De Pakistán. De Pakistán, así de casualidad, un día por Facebook me apareció ahí un... Hola, ¿quieres navajas de Pakistán? Me aparecieron y las encontré y las traje y bueno, vi un poco, pues vi negocio, o sea, realmente sabía que aquí en España no las había y aproveché un poco pues el tirón ese de poder traérmelas, ser el único que las tenía para poder venderlas. Y bueno, hice una página en Facebook, que era la red social que en su momento pues era la que más pegaba. Sí, porque estamos hablando de hace 8 años tranquilamente. Más. 8 o 9 años. Más. Y le llamé La Navaja Barbera. Entonces, a medida le llamé La Navaja Barbera, bauticé la página como La Navaja Barbera y empecé a venderlas a través de Facebook, pues a barberos de toda España, incluso llegué a venderlas en Italia, en Holanda y así fue como un poco nació La Navaja Barbera. Entonces, cuando ya dejé de vender las navajas, que ya fue cuando empezaron ya las ferias de peluquería aquí en España, Madrid, Barcelona, ya empezaron a entrar los pakistaníes. Ya el negocio se me acabó porque ya las vendían ellos, lógicamente. Y yo, pues bueno, un poco supe que el día que yo tuviera una barbería se llamaría La Navaja Barbera.
Pues qué nacimiento más guay, me gusta. De hecho, yo tengo que reconocerte que aún sigo utilizando tu navaja barbera, que la recibí estando en Holanda y me sigue acompañando. O sea, imagínate, ahí está. En el momento que va evolucionando la cosa y tú vas creciendo dentro del oficio, antes de cómo llegas a abrir tu barbería, ¿cómo empezaste? Vamos a ver, yo empecé... ¿Te refieres a cómo empecé con mi barbería o cómo empecé en el mundo de la barbería? Como barbero, exacto. Porque antes de Vale. llegar a este momento que abres las puertas de tu barbería, tú tienes que aprender el oficio. Vale, pues yo un poco, a mí el tema de la barbería, yo no tengo a nadie en la familia que sea barbero ni nada por el estilo. Yo, pues un poco, cuando yo era niño, iba a la barbería con mi padre. Era un sitio en el que yo me sentía muy, muy a gusto. Me llamaba la atención el olor que había, el ambiente, ese olor a Floyd, ese olor, ¿sabes? Ese olor, ese ambiente que había me hacía sentir muy cómodo. Y siempre me llamó la atención el tema de los cambios de look. Siempre fue un niño que enseguida era muy presumido, le gustaba cambiarse de look y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, con 14, 15 años, ya supe que yo quería ser barbero. Entonces yo cuando estaba estudiando la ESO y tal, ya le empezaba a cortar el pelo a mis amigos, a mis familiares, y luego fue ya cuando empecé a estudiar peluquería, me hice el ciclo de 2 años, y luego, bueno, pues tuve la oportunidad de empezar con 17 años en la peluquería de Pucho, en el barrio del Calvario, que fue cuando coincidí con Julio y con Iván, y allí eché 10 años. Wow. 10 años con ellos. ¿Y cómo es aprender de la mano de barberos clásicos como de los de antes? ¿Tú notas que hay una diferencia en cómo se aprende el oficio ahora a cómo lo aprendiste tú, por ejemplo? No tiene nada que ver, o sea, yo tuve la suerte de aprender en un sitio bueno, de nivel y de antaño, es decir, cuando la barbería la empezabas desde el principio, tú llegabas y yo no empecé a cortar el pelo ya al primer cliente que entró por la puerta, o sea, yo me eché 2 meses yendo todos los días a la semana, de lunes a sábado, simplemente a mirar cómo se cortaba el pelo, cómo me iban explicando, a barrer, a lavar cabezas. Pero yo, hasta los 2 meses, yo no he tocado a nadie. Y tú venías con un título, me refiero. Yo venía con un título, porque claro, es... el título, por desgracia, bueno, eso ya es otro tema que tocar aparte, pero bueno, por desgracia, los FPs de peluquería están muy obsoletos. Entonces, la preparación que había en su momento y que, bueno, que aún hay ahora ya hay más... Se han actualizado un poquito, sí. Pero... Se han actualizado un poquito, ya hay más academias con prestigio y con un nivel, pero bueno, de aquellas, yo realmente acabé el ciclo de peluquería y yo no sabía usar una navaja. Por ejemplo. Entonces, claro, para mí, yo he aprendido a afeitar en Pucho, es decir, yo mi primer cliente... que yo he afeitado con una navaja que yo no sabía ni coger una navaja, yo he aprendido con gente, ya con clientes, en su cara, o sea, y es más, me tocó, porque claro, siempre venía el cliente de afeitarse todas las semanas y era el mítico cliente con la mítica barba súper dura y la piel súper sensible. Y la verdad que, bueno, me lo hacía pasar un poco mal, porque al principio, claro, no tienes esa experiencia y tenía 17 años y, bueno, al final se nota también, ¿sabes? Claro que se nota, pero al final este oficio se aprende así, haciéndolo. O sea, yo recuerdo a Iván cuando yo tenía dificultades con los afeitados, los primeros afeitados, porque yo venía de peluquería femenina y aunque siempre me apasionaba el tema del afeitado y algún destrozo le hice a mi padre por mi cuenta, el día que tú llegas a la barbería y tienes que afeitar en gente que está pagando por lo que tú estás haciendo, no sé, pues tienes una angustia así un poco extraña. Y yo era como, Iván, dame un truco, afeita. ¿Cómo afeito la parte aquí debajo de la nariz? Afeita. Y el truco aquí para aquí debajo del labio, afeita. Y no entendí eso hasta que un día, después de afeitar muchas veces, ya te sale de forma natural. Sí, aparte... pues claro, en este caso, por ejemplo, Pucho era una peluquería que en Vigo en su momento, estoy hablando de hace 18 años, ya se cobraban 13 euros. Es decir, ojo, 13 euros hace 18 años, en Vigo en ese momento estarían las peluquerías en 9, 10 euros, como mucho. Pero es que ya 13 euros ahora, no hay muchos que se hayan animado a seguir una tendencia al alza. A día de hoy, con 18 años después, sigue habiendo gente que cobra 8, 9, 10 euros, o sea... Imagínate. Entonces, claro, la presión era doble, porque era una peluquería en la que había un nivel de barbería, había un nivel de clientela, tanto de poder adquisitivo como
socio... Sí. O sea, al final había un estatus, ¿sabes? Y al final entrabas tú con tus 17 años, tu inexperiencia y, hombre, pues no te voy a mentir, lo pasé mal. O sea, los principios, como en todas las profesiones, me imagino, no son fáciles. O sea, yo recuerdo, yo lo pasé mal. O sea, había gente que sí que es cierto que te ven joven y hay gente que, no, yo ese niño no quiero que me corte el pelo. O sea, Obvio. y eso al final, pues en tu día a día, si tú no eres fuerte mentalmente, te vas para casa muy jodido, porque al final es la profesión que tú quieres, la que amas, la que tienes mucha ilusión, y la ilusión te la quitan de un porrazo, o sea... Pero al final eso forma parte del aprendizaje también, es que te tienes que curtir, Exacto. porque algo que tiene este oficio, y parece que se nos olvida, es que es un oficio de servicio, de que ofreces un servicio a un cliente y tienes que hacer callo de atención al cliente. O sea, no se trata de que hagas mejor o peor el corte de pelo, es que trates con clientes y los hay de súper buen rollo. Los hay súper riquiños y tal, pero luego hay los pejigueros, los que son desagradables, los que si tienen un mal día lo van a pagar contigo, pero como te están pagando, pues chico, tienes que tener esa mano izquierda para torearlos y para saber reconducir su mal humor, para saber sacarles la risa incluso a ese que es tan difícil, etcétera, 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 y eso lo dan los años y tienes que hacer callo. Es que al final es eso, las tablas que tú en tu día a día tienes a día de hoy, es todo por eso, es decir, por haber vivido ese tipo de cosas. Sí. Entonces, esto de que para barbero sirve cualquiera, lo siento, pero no. No todo el mundo sirve. Tienes que tener una fortaleza interior, tienes que tener una autoestima a prueba de bombas, porque el principio de un oficio como este, yo lo viví en femenino. Ya con el masculino yo ya tenía un rodaje de cara al público muy grande y me ayudó muchísimo. Pero en el femenino yo recuerdo, señoras, de quitarme el cepillo de la mano, quita nena, tú no sabes, y de hacerme sentir la peor mierda del mundo. A mí me pasó también cuando estudié peluquería, claro, yo al final en su momento no había un ciclo de barbería masculina. Entonces, bueno, sigue sin haberlo, ¿eh? Yo tuve que hacer el de peluquería femenina. Y yo me acuerdo cuando entré a la academia con mis 16 años, yo ese niño no quiero que me toque. O sea, decir, las señoras no querían, una porque era un hombre y otra porque era muy joven. Sí. Bueno, pues al final todas pedían conmigo. Claro, porque al final... A mí se me fue dando bien, pues claro, yo me acuerdo el primer día que me pusieron a poner rulos y yo dije a mi madre, yo no vuelvo, o sea, es que yo no quería eso. No. Pero ¿qué pasa? Luego, pues bueno, es algo que querías sacar el título sí o sí, porque era lo que te gustaba y lo que querías, y te lo comes. Sí. ¿Qué pasa? Que luego se te va dando bien, o sea, sí. Claro, a mí era una dificultad añadida, porque yo al final... Yo nunca había hecho nada de peluquería masculina, o sea, femenina, ni jugaba con muñecas, ni nada de eso. O sea, no tenía una base de ni ningún te hacías tipo. trencitas Exacto. aquí, ni nada por el estilo. Es una habilidad manual que tienes que ir desarrollando. Exacto. Y al final, con el paso del tiempo, yo me acuerdo que, bueno, el segundo año todas querían conmigo. O sea, es que era como, no, yo quiero que me atienda Dani, que me atienda Dani. Te las ganaste. Sí. Te las ganaste. Es que por eso digo que a veces se intenta como simplificar nuestro oficio aparte a corte a máquina para un degradado y te olvidas de este abanico gigante de cosas que tienes que ir aprendiendo por el camino, de habilidades sociales, de habilidades, luego ya si nos metemos a la parte de cuando quieres abrir un negocio, pues habilidades empresariales, gestión de equipos, etcétera. O sea, es enorme, no dejas de aprender. Yo creo que al final todo tiene un proceso que es un proceso de años. Es decir, al final yo creo que la sociedad ahora en la que vivimos es un poco del todo quererlo ya. Lo tenemos todo a base de un clic, a base de Google, a base de... Entonces, eso al final, las generaciones que vienen ahora, que tienen todo y más que nosotros, porque tienen más facilidades, tienen 20.000 cursos más de los que había en su momento cuando nosotros empezamos. Bueno, materiales ya ni te cuento, es decir, o sea, las máquinas que usábamos, las tijeras que usábamos, a lo que hay ahora no tiene nada que ver. Nada. Pero claro, nosotros teníamos una paciencia y un objetivo que era a largo plazo. Sí. Ellos quieren todo ya. Sí. Y hablo desde el niño que quiere estudiar peluquería hasta el joven que ya empieza a trabajar su primera vez en una peluquería, las exigencias que tiene. Ya no hay ese proceso de aprendizaje, de empezar en una peluquería, de aunque solo sea ir a mirar un tiempo, aunque no sea ganando nada, pero estás aprendiendo, una persona está perdiendo su tiempo,
sus conocimientos, sus cursos, sus años de experiencia para regalártelos. Sí. Eso vale dinero. Sí. Aún le tenías que pagar tú a esa persona. Sí. Por darte todo eso. Entonces, hoy en día la gente, pues todo ese proceso de aprendizaje, de aprender poco a poco con un maestro, ir ascendiendo en tu trabajo, pues ir haciendo cada vez más cosas, que esa persona te vaya corrigiendo, eso ya no existe. Es decir, No. a día de hoy lo que interesa en una peluquería es que tú entres, ya te paguen, aunque no tengas ni un cliente. Y que además, para tú poder recibir un sueldo tienes que facturar. Claro. Y esto es otra cosa que no se entiende. Es decir, tú no puedes pretender tener un sueldazo con unas condiciones laborales del copón si tú facturas cero. Es decir, tú para poder facturar, hombre, o vienes con una cartera de clientes que ya te has hecho por tu cuenta en tu casa, desde los 17 que estés en tu casa y ya tienes una carteraza y dices, mira, es que me voy a traer todo esta facturación, pero no es lo que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando con gente con muy poca experiencia laboral, con muy poca experiencia dentro del oficio, que a lo mejor hacen un degradado estupendo, ¿eh? Yo te lo concedo esto, haces un degradado estupendo, pero ¿me sabes atender al señor de 90 años? ¿Sabes atender a este niño de 3 años que está teniendo el berrinche de su vida? No saben porque le llaman bro. Esa es otra. Pero me refiero, todas esas otras cosas que van a entrar por la puerta y vas a tener que atender, o solo vas a querer atender al rango de edad que tú estás acostumbrado, que son tus colegas. Claro. Entonces, ¿cuánto me vas a facturar? Porque para pagarte yo a ti un sueldo también tengo que pagar. Claro. Es todo una yo cadena. Es algo que recalco. Pues yo abrí mi barbería va a hacer ahora en febrero 2 años. Y cuando estaba buscando personal, pues era un poco cuando venía alguien a hacer una prueba de trabajo, una entrevista, era algo que recalcaba. Es decir, yo soy una barbería que acaba de empezar. Es decir, yo no puedo pagarte 2.000 euros al mes. No. Porque ¿cuánto facturas tú? ¿Qué clientela tienes tú? Claro. Si a mí me viene una persona que tiene una cartera de clientes amplia, que ya me va a cubrir los gastos, yo no tengo problema. Claro. Pero que el problema es que eso no existe. No. No existe. O sea, ¿por qué no existe? Porque yo en mi caso fue diferente. Yo al final me he echado 17 años de empleado. Sí. Eso es muy difícil de encontrar ahora mismo. Es decir, que un tío como yo, que tiene 35 años, se echara 17 años de empleado para montar su barbería, eso en la sociedad en la que vivimos, de todo lo queremos ya, es imposible. Porque no hay nadie que te aguante 17 años de empleado. No. Es que no lo hay. Es más, lo más probable que te encuentres, y esto lo he escuchado en muchas conversaciones con otros compañeros, es precisamente gente que lleva 2-3 años en el oficio, que a lo mejor llevan 2-3 años trabajando para ellos mismos en donde sea, en su casa o donde sea que lo estén haciendo, incluso con pequeños locales que se han montado ya para empezar. Por muy profesional que lo quieran hacer, has trabajado para ti mismo, no has visto trabajar a nadie, no sabes trabajar en equipo, no sabes acatar normas, porque el día que tú trabajas para alguien, esto es un mensaje muy importante que hay que decir, el día que tú trabajas para alguien que tiene una idea, un concepto y quiere aplicar una serie de reglas, formas de hacer, protocolos, y tú te tienes que adaptar a esto. Por muy bueno que seas, si no te montas lo tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente lo que tú dices, tener a una persona en tu equipo con 17 años de experiencia trabajando para otros, ahora mismo es que no existe apenas. No existe, porque hoy en día sacan el ciclo y con 4 vídeos en YouTube y 6 meses de experiencia se montan su propia barbería. Y que les va bien y ojalá les vaya genial. Sí, que a veces parece, esto me pasó con Álvaro de Barber también y con algunos compañeros con los que hablamos que ya tenemos una edad, parecemos viejos cebolletas. Pero porque hay una realidad palpable ahí y no se ve y no se está haciendo quizás el ejercicio de divulgación acerca de estos temas. Antes trabajábamos como gremio. Y el gremio, de hecho, teníamos unas normas, unos códigos, unas categorías profesionales decididas en conjunto porque era lo que hacía sentido. En su momento los gremios eran profesionales que decían, vale, ¿en qué momento una persona ya es considerada peluquera o barbera? Pues después de 7 años, después de 5, después de 2, lo decidían entre ellos. Tú ahora tienes a un gobierno que es el que decide pues, si hay un sueldo mínimo, si hay unas horas de trabajo, si hay un contrato de aprendiz o no, y si es como tiene que ser. Entonces, nos viene impuesto de fuera. Entonces, lo hace todo aún más complicado porque hemos perdido la potestad de decidir sobre nuestro oficio.
Sí, sí. Hemos perdido el poder decir, oye, que no, que es que para poder ser peluquero y abrir tu peluquería, oye, a lo mejor es que no debería haber ninguna peluquería que no tuviera al menos un integrante en la peluquería que tenga mínimo 10 años de experiencia. Claro. Pero estamos en el libre mercado y esto no se puede hacer. Pues entonces, vamos a pensar en positivo. ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? Es decir, para que nuestro oficio, y esto le tiene que interesar al que lleve 3 años y al que lleve 30, funcione mejor para todos, ¿no? Yo creo que ese es el debate que deberíamos tener. Es decir, ¿cómo podemos hacer? Porque yo quiero vivir mejor, tú quieres vivir mejor, todos queremos vivir mejor. Pues, ¿qué podemos hacer entre todos para ayudarnos en vez de tirarnos piedras a la cabeza? No sé. Respetarnos. Por ejemplo. Yo, por ejemplo, es una cosa que recalco mucho. Por ejemplo, yo a veces cuando veo a un adolescente o un joven que empieza ahora la profesión y va con toda la ilusión del mundo, y tienen inmensa prisa, ¿no? No, es que yo me quiero montar mi propia barbería y tal. Yo siempre les paro un poco los pies, porque yo me veo un poco reflejado, pero yo nunca tuve ese afán de querer montar mi barbería. Esto te lo iba a preguntar, de si siempre tuviste esa ansia de tener tu propio negocio o surgió circunstancialmente. Yo al final, yo me siento un privilegiado, es decir, porque yo al final, yo lo que te venía diciendo es que yo al final siempre, con mi experiencia, yo le aconsejo a esa gente que empieza que el trabajar con gente es muy importante. Es decir, a ti lo que te da trabajar con gente, ver diferentes formas de llevar un negocio que te puedan gustar más o te puedan gustar menos, pero son diferentes formas de llevar un negocio, diferentes compañeros, que unos trabajarán mejor, otros trabajarán peor, pero de todos ellos vas a aprender algo. Efectivamente. Bueno o malo. Lo que es bueno y te lo quieres quedar, te lo quedas. Lo que es malo, lo vas a apartar. Entonces tú eso te va forjando tu propia personalidad, tanto en tu forma de ser como en tu forma de trabajar. Entonces tú, cuando ya adquieres una cierta madurez y experiencia y te ves capacitado para decir, pues yo ahora estoy preparado para tener mi negocio porque yo sé lo que quiero y sé que esto que hacía mi anterior jefe, pues a mí esto no me gustaba, pero esto que hace del otro lado, pues esto sí que me gusta. Entonces, tú ahí ya sabes lo que tú quieres ser y cómo quieres hacerlo. Y para mí eso es muy importante, porque al final, de la persona que lleva poco tiempo a la persona que lleva muchos años, aprendes de todos. Totalmente. Y al final es la forma un poco de aprender el oficio. Es decir, al final la persona que se monta su barbería desde un principio y ha trabajado, lo que tú decías, él solo, a esa persona nadie le va a corregir. Él va a estar haciendo una cosa todos los días que piensa que está bien hecho, pero no está bien hecho. Porque no tiene a nadie realmente, un referente que le diga, pues mira, eso deberías hacerlo así, así, por esto, por esto, por esto. Y yo tuve la suerte, pues, de haber trabajado en 3 peluquerías aquí en Vigo, pues de lo mejor. Sí. Y la verdad que, pues, de todas he sacado cosas buenas y cosas malas. Y con todo ello me he quedado y gracias a eso, pues a día de hoy, soy lo que soy. Y eso es súper importante. Es que algo que yo tuve la oportunidad de dar un curso de nivel 0, que fue un reto personal para mí brutal, porque estoy acostumbrada a dar cursos de perfeccionamiento a personas que ya tienen una base y les ayudas pues no sé, quiero aprender a hacer una barba, pues o a un afeitado, o quiero mejorar esta técnica o esta otra, pero ya hay una base. Hacer un curso desde cero era todo un retazo. Y cuando fue acabando este curso, yo de los consejos que les daba principalmente era eso, sé que va a ser incómodo, sé que vais a tener, yo por ejemplo hasta los 30 no encontré un sitio donde trabajé a gusto y he ido danzando de peluquería en peluquería en sitios que pues me han tratado mal o he tenido tal, pero de todas he sacado algo, incluso lo que no me gustaba. Entonces mi consejo era exactamente el que tú les dices, es decir, iros a sitios a trabajar con gente. Franquicias no sirven mucho porque, por desgracia, en las franquicias de barbería están todos más o menos en el mismo nivel. Ir a buscar a barberos experimentados, a barberos que lleven años, que tengan el oficio bien aprendido y poneros ahí, aunque sea una vez a la semana. Pero tener siempre a alguien con mucha más experiencia que tú te va a ir guiando, te va a ir corrigiendo, te va a ir dando consejos, vas a ver detalles que son impagables, oye. Ver cómo un barbero ha conseguido generar una cartera de clientes, como nos contaba Tamar o Andrés Los Santos allí en Burgos, que viene generación tras generación tras generación, dices, oye, ¿cómo se hace eso?
Y esto no te lo va a enseñar una persona que tiene 3 o 5 años en el oficio. Solo te lo puede enseñar alguien que lleve a lo mejor 15 años y que ya ha peinado al padre, al hijo y al abuelo. Y esas cosas son importantes porque tú no quieres un negocio para un par de meses. En teoría esto lo estás haciendo para vivir de ello el resto de tu vida y jubilarte. El tema, por ejemplo, de las franquicias. Claro, al final la franquicia, en nuestra época, cuando nosotros empezamos, no había eso. Entonces, claro, al final tú tenías que ir a todas las peluquerías que había en tu ciudad, puerta a puerta, llevando currículums, pidiendo un trabajo. Eso a día de hoy es más fácil. Es decir, tú al final ahora caes en una franquicia y tienes trabajo, asegurado al día siguiente, pero no vas a aprender nada. No. Tú vas a estar allí 4 años, 5 o 1. Pero... vas a aprender de tu propio prueba y error. Exacto, vas a aprender de como si estuvieras tú en tu casa. Es decir, cortando el pelo, nadie te va a corregir, porque no te van a corregir. Tú allí eres un número. Tu jefe lo que quiere es que factures, la franquicia tiene que tener una rentabilidad y tú no vas a aprender. Vas a coger ritmo de trabajo, pero al final yo eso lo he notado con los años. Es decir, cuando tú eres joven, eres una esponja. Sí. Pero cuando tú ya tienes unas manías adquiridas... Luego te cuesta mucho evolucionar, ¿sabes? Llega un momento en tu vida que te quedas estancado porque ya tienes unos años de experiencia, un bagaje que mismo a nivel gestual, a nivel coger la tijera de una forma, de otra, cuesta muchísimo. Entonces al final eso es muy importante, dar en un sitio en el que te enseñen, en el que haya un buen maestro. Pasa que claro, al final yo creo que va un poco ligado. La sociedad de ahora, la juventud de ahora... no le va tampoco ese rollo, es decir, ellos, como lo que hablaba, el querer todo ya quieren tener un sueldo desde el primer momento, eso es imposible, es decir, tú no puedes tener todo, es decir, una persona, si tú quieres aprender de verdad y tal, tienes que también, sobre todo al principio, hay que mamar y hay que luchar por la profesión y hay que comerse cosas, es decir, yo no digo que cuando tú empiezas te tengan que explotar, no. Yo no digo eso para nada. Pero, joder, tienes que hacer esfuerzos. Es decir, es que si no los haces cuando eres joven y cuando empiezas, ¿cuándo los vas a hacer? Sí, pero porque también se nos ha olvidado cómo se aprendía este oficio. O sea, no se le da importancia a la historia propia de este oficio. Todos tienen un barber pole en la puerta, pero nadie sabe de dónde viene. Exacto. Y de repente se lo dices, no sabía, claro. Y les hablas de la Bacia Barbera y no saben lo que es. Y les dices que antes, claro, ¿cómo se aprendía el oficio antes? Pues con 14 años venías para ganarte 4 pesetas y llevarte 4 pesetas a tu casa y tenías que mamarlo desde el principio y bañabas una barba y tal. Estamos en una época donde los trabajadores tenemos unos derechos y hay que respetarlos y todo lo que tú quieras, pero tiene que haber un esfuerzo, no es un oficio que se aprenda como con esporas, ¿no? O sea, tú estás a mi lado y ya por estar a mi lado ya se te contagia, no. Y tienes que agradecer también lo comentabas tú antes, lo que hace el que tiene experiencia y te está dando esa experiencia para ti de manera gratuita. Porque Exacto. Si nos ponemos tiquis, oye, pues es que a lo mejor lo que habría que hacer es, en vez de irte a un módulo o a una academia, págale a un barbero y tú estás allí, lo que le pagas, los 200 euros que le pagas a la academia, págaselos al barbero. Y estas 2 tardes a la semana, el barbero te va a decir que sí. Hombre, te lo va a agradecer seguro. Y vas a aprender 1000 veces más con ese barbero mucho en el más. Día a día que en una academia donde a veces no hay ni el personal adecuado dándote formación. Exacto. Entonces, al final, es todo que está mal. Está mal por la vorágine que tenemos a día de hoy, por la rapidez, la inmediatez, redes sociales. Hay mucho humo, que se está vendiendo un humo que dices, chico, esto es un oficio humilde. Es una pena. Yo creo que se está un poco... la profesión pues se está yendo un poco a un lado que no me gusta. Es decir, al final... Es lo que hablamos, o sea, se está convirtiendo todo pues, en el tema de las redes sociales, la gente vende unas cosas que no es la realidad, es decir, al final estar en la barbería no es estar en tu barbería tomando cervezas con tus amigos y qué risas todo, ¿no? O sea, es un trabajo, es un negocio, tiene que tener una seriedad, un trato al público, eso es una cosa, por ejemplo, el trato al público era una cosa que te enseñaban antes que era imprescindible, es decir, yo cuando empecé en Pucho era una cosa que lo recalcaba muchísimo, el trato al público, el no decir una palabra más alta que otra, el tema de los tacos, el tema de ser muy servicial, cuando acababas con el cliente le decías servido caballero, o sea, unas cosas que a día de hoy
es muy difícil ya los de mil ver. detalles, el limpiarles los pelitos, que no se Limpiarle vayan... los pelos cuando acabas de cortar el pelo. Que la toalla esté bien puesta, que ofrecerle un vaso de agua, que si ves que se encuentra mal, que si... Es que son 1000 detalles porque es un oficio de servicio al cliente. Era muy diferente. O sea, ahora realmente ha evolucionado la barbería muchísimo. Considero que en ciertas cosas estamos en mejores tiempos, es decir, a la hora de formaciones hay 20.000. Sí. Cuando estábamos nosotros, en nuestra época, es que no había. No. Y las que podía haber valían un dineral y estaban en Madrid o Barcelona, es decir... O si no tenías que irte a Londres. O a Londres. No había, o sea, lo que hay ahora, que cada 2 por 3 tienes cursos de un fin de semana y por poco dinero. Es decir, tampoco tienes que gastarte una barbaridad de dinero. Yo lo que me pregunto cada vez que hablamos de estos temas es, sí, estamos en un mejor momento a nivel formativo, materiales de mejor calidad, tijeras de mejor calidad, productos de mejor calidad, pero no hemos conseguido pasar la barrera de cobrar por un mejor servicio. Es decir, no creo que haya mucha diferencia entre lo que se cobraba hace 20 años trabajando con material más humilde y sencillo, sin tanto producto, sin tanto lavado de cabeza, sin tanto peinado, los servicios eran más cortos, eran más rápidos. Yo creo que había mucha más rentabilidad en la barbería clásica antigua que en la que hay ahora. Yo no estoy para nada convencida de que la gente esté cobrando. Yo veo estos hair tattoos, estos colores que se tiran 8 horas y todo, y luego ves las cuentas y dices, estás regalando tu trabajo. No, porque muchas veces, incluso la gente, los colores los hace para redes sociales. Porque realmente yo no puedo entender cómo un trabajo que te puede llevar 3, 4 horas te puede ser rentable. Es decir, es que no lo es. No lo es. Lo haces para redes sociales, para tú realmente lucir tu trabajo y que te vean clientes. Pero realmente a nivel rentabilidad no puede ser rentable. Yo considero que al final, en todos estos años, la barbería de antes era mucho más rentable. ¿Por qué? Porque lógicamente también había menos barberías, había menos competencia, los barrios, había una peluquería por barrio. Ahora, ¿cuántas hay por barrio? Sí. 5, 6, 7. En menos de 3 años han montado aquí en nuestra ciudad, en Vigo, no sé, 15 barberías. Mínimo. 20. Mínimo. Es mucho, es decir, es mucho. Eso al final se acaba notando, porque al final... la gente que monta no te monta a un precio estándar. Claro, pero por ahí va mi pregunta. ¿Por qué yo, si voy a montar mi propia barbería y voy a empezar, en vez de comenzar, tú tienes un rango de opciones ya puestas en marcha, ¿por qué en vez de irte a competir con la que es más barata, no te vas a competir con la que es más alta? ¿Por qué? Te lo explico, o es lo que yo considero. Primero, porque no tienes el nivel, porque no tienes la formación adecuada, porque no tienes la experiencia adecuada, llevas poco tiempo y estás abriendo. Eso te hace que no tienes experiencia, es decir, no tienes una cartera de clientes que te avalen. Tú cuando tienes una cartera de clientes y una experiencia, pues tú tienes una cartera con la que empezar. Ya entras en una peluquería, ya tienes unos gastos cubiertos, ya sabes que tienes un colchón. El resto ya es coger clientela a mayores. Y eso ya te hace competir a un precio que tú te puedes permitir decir, pues yo puedo cobrar este precio porque tengo clientela y me lo van a pagar. Pero si tú no tienes clientela, al final tienes que poner un precio barato pues para que te entre el cliente. El problema de eso es que el cliente te entra porque eres barato, no porque eres bueno. Efectivamente. Entonces al final eso es un error. Yo siempre le digo a mis clientes, cuando a mí una persona me entra a la peluquería y me pregunta el precio, yo se lo doy, lógicamente. Pero a mí ese cliente ya me está dando una idea de cómo es él como cliente. Es decir, a mí no me interesa ese cliente. Yo si viene y me quiere cortar el pelo, lógicamente se lo corto. Sí. Encantado de la vida. Pero al final, es ese cliente que te entra por la puerta preguntando el precio, es el cliente que va por la calle y ve €1 más barato y se te va. Es decir, a mí no me interesa ese cliente. A mí me interesa el cliente que viene, le da igual lo que le cobre,
le gusta el servicio que le hago, estar el tiempo que está conmigo, la media hora o la hora que esté en la peluquería conmigo y vuelva. Para mí ese es el cliente que me interesa. A mí que hay cliente que me viene por precio o exigiéndome que tengo que cobrarle menos porque el de ahí abajo cobra más barato, a mí ese cliente no es mi cliente. Claro. Y esto lo puedes hacer pues por esta batería de factores que hemos dicho. La experiencia que tú tienes, la confianza que tienes en ti mismo, el saber que estás haciendo un buen trabajo y que son años de clientes felices que te avalan, ¿no? Es que si tú eso no lo tienes, lo lógico es que acabes tirando por competir con el más barato. Que, por ejemplo, conozco peluqueros que a lo mejor trabajan en una peluquería que cobran, imagínate, 15 euros y luego se montan ellos y cobran 12. Ya. Yo nunca lo entenderé eso. Ya. Porque si tú, el cliente tuyo que viene a esa peluquería en la que tú trabajas y te paga 15 euros, porque ahora que tú tienes la tuya no te va a pagar 15. Es que estás tirando piedras contra tu propio tejado. Es decir, da miedo, la gente claro, tiene mucho miedo. Es que yo no lo entiendo. Es decir, si ese cliente paga 15 euros en la peluquería de tu jefe, cuando sea tuya los va a pagar igual. Claro. Y te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Estás dejando de ganar 3 euros. Es más, Dani, aquí nosotros lo hemos vivido con algunos de nuestros colaboradores al revés. Nosotros no somos la barbería más barata de Vigo y hemos tenido a gente que sus clientes han pagado menos y cuando han venido hacia aquí, algunos de sus clientes les han seguido y han pagado más. Es decir, nosotros hemos sido el ejemplo para estas personas de, ojo, que puedes cobrar más por tu trabajo. Es que no es solo el corte de pelo, que esto es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender. Es que no es el corte de pelo lo que paga el cliente, es un conjunto de factores. Entonces, toda esta gente que a lo mejor en su barbería pues le estaban pagando 12, 14 euros, han venido aquí y de repente son 22. Obvio, no todos van a seguirles y hay muchos que por el precio les van a decir, claro, no, lo siento, no voy. Sí. Pero hubo una parte que sí. Entonces, acaban de aprender que su trabajo sí puede ser pagado a mejor precio. Pero luego, si dan la marcha atrás, vuelven a perder la seguridad. Ellos creen que es porque hemos creado aquí un nombre, una marca, un no sé qué. El corte de pelo es el mismo. Es el mismo. Estás haciendo el mismo corte de pelo tú, que eres el peluquero, en la otra peluquería y en esta. Porque eres la misma persona que le está cortando el pelo. Claro, entonces, realmente ahí, ¿esto qué es lo que intento transmitir? Que el factor empresarial es el determinante. O sea, mi trabajo siempre ha valido lo mismo, esté aquí o esté en Cuenca. Valido en el sentido del valor del subjetivo del trabajo. Es decir, lo hago igual de bien aquí que en Holanda. Pero en Holanda me pagaban 44 y aquí me pagan 22. Es decir, es una estructura empresarial la que es capaz de sostener o no unos precios. Entonces, ¿dónde tenemos que poner a lo mejor un poco de interés? En aprender la parte empresarial cuando tengamos que montar nuestro negocio o estar como freelancers para poder llegar a un negocio como contigo. Dani, quiero trabajar contigo. Mira, yo facturo tanto, quiero llevarme tanto, este porcentaje, esto otro. Para poder hacer eso, tienes que saber de lo que estás hablando. Claro. Y al final es eso. Yo considero que al final tú tienes que saber en tu negocio qué tipo de clientela quieres tener y la que te interesa. Es decir, al final, a ti la clientela que te viene por precio, pues habrá gente que le interese y habrá gente que no. A mí, por ejemplo, la clientela que viene por precio no me interesa. Totalmente. Es decir, entonces al final, tú como dueño de tu negocio, tienes que saber qué tipo de clientela quieres. Es que quien te entra por precio se va. Claro, es decir, esto es una máxima. Es así, es algo que tú tienes que tener la seguridad de cómo quieres tu negocio. ¿Tú cómo quieres tu negocio? ¿Tú quieres que el cliente que te valore por cómo tú trabajas, por el servicio que le haces y por cómo eres como persona? ¿O por un precio? O sea, cuando ese cliente luego se va a las tragaperras y se gasta 20 euros allí y te está diciendo que le estás clavando 15 euros por el corte de pelo y que es carísimo, cuando es una vez cada 3 meses que viene el hombre. O sea, es que no tiene sentido. Es decir, al final, ¿qué pasa? Que eso te lo da la experiencia, los años y tener una cartera de clientes detrás que te avala. Cuando no tienes eso, pues claro, entran los miedos, entran es que claro, no, es que si cobro esto no va a entrar nadie. Son miedos al final. Son miedos, entonces, totalmente. al final, cuando te quitas esos miedos y tiras para adelante y ves que pasa el tiempo y no pasó nada y no te arruinas y el negocio funciona, pues dices, hostia, pues no era para tanto. No era para tanto, efectivamente. Claro. ¿Cómo va tu negocio ahora? ¿Cuánto tiempo llevas abierto? Pues mira, ahora en febrero es el 2.º año ya que llevo. La verdad que pasó rapidísimo. Volando, ¿eh? Y bueno, ya somos desde hace casi un año, somos 3. No, casi un año, no, justo hace un año que somos 3. Y la verdad que muy bien, no tengo queja. La verdad que muy contento.
La acogida en la zona era una zona, bueno, prácticamente nueva para mí. Yo toda la vida he trabajado en la zona del Calvario y la verdad que muy bien, muy bien. Pero lo que pasa es que, bueno, claro, tuve la suerte de que al final todos estos años que llevo, la clientela que yo tenía me han ido acompañando en todas las peluquerías en las que he ido y se me han sumado. Cada vez que cambiaba de peluquería, pues se me sumaba gente y bueno, he abierto con una capacidad de clientela que me ayuda a que en un año pues tenga tres personas trabajando, o sea, yo y 2 más. Eso es una maravilla, pero no es suerte. Aquí perdona que te corrija. No es suerte. Bueno, al final es son muchos trabajo. factores. Yo también soy un tío pues cuadriculado, llámame viejo joven, llámame... Soy como muy responsable, muy metódico en mi trabajo, me gustan las cosas bien hechas, me gustan las cosas serias, me gusta hacer bromas cuando hay que hacerlas y estar en su sitio cuando hay que estarlo. Es decir, no me gusta que mi negocio sea pues un club social o un desmadre, o me gustan las cosas un poco serias, ¿sabes? Entonces al final creo que es un poco el cúmulo de muchas cosas, es decir, el tener tu clientela, el intentar hacer las cosas lo mejor posible y también evidentemente la suerte, y que la gente vuelva y repita, lógicamente. Pero por eso te decía que por ahí es donde te corrijo, no es suerte, es trabajo. Es años de trabajo, de dedicación, de tener las cosas claras y de luchar por ello. Y obvio, la mala suerte existe, porque esta me la he encontrado 1000 veces. La mala suerte son estas cosas, estos infortunios que aparecen en tu vida sin haberlos llamado y que, chico, pues te tienes que enfrentar a ellos. Pero en cuanto a la buena suerte, qué casualidad que detrás de la buena suerte suele haber muchas horas de trabajo. A mí me pasó una cosa muy curiosa este año, porque claro, yo abrí la peluquería en febrero de 2022 y 9 meses después tuve a mi hija. O sea, yo la semana que inauguré la peluquería quedó embarazada mi novia. Y claro, yo cuando me entero que está embarazada al mes y pico de abrir la peluquería... Empiezo a contar los meses, empiezo febrero, marzo, abril, mayo, diciembre. Yo me cago en la leche. Claro, Navidad, estaba yo solo, yo ya todo agobiado, mi primer año en la peluquería, dije yo, ¿ahora qué voy a hacer? Te estrenas como padre. Me estreno como padre, ahora a ver qué hago, no puedo coger la baja, no puedo cerrar. Bueno, pues busco personal, tal, y bueno, se da casualidad de que un chico que había trabajado conmigo, que ya conozco hace muchísimos años, en ese momento había dejado la peluquería en la que trabajaba y la que coincidí también trabajando con él, y estaba en el paro y me escribió para trabajar conmigo. Pues nada, lo contrato, todo flower power, todo genial. y el cabronazo, a los mes y pico de contratarlo, me dice que su novia está embarazada y yo me cago en la... Y claro, fue un año complicado porque, claro... el de la parte nacía, la mía nacía en febrero y el de él, o sea, la mía nacía en diciembre y el de él en febrero. Pues se le adelantó y nació en diciembre también. Madre mía. Entonces me juntó estando yo de baja. Con su baja de paternidad. Con su baja. Y era la semana de fin de año. Maravilla. Y nada, me tuve que dejar la baja y venir a trabajar. Y bueno, las cosas del autónomo. Pero claro, en ese momento se te cae el mundo encima, piensas que todo se va a ir a la mierda, qué desastre, y nada, ha pasado el tiempo, él ha cogido su baja, bueno, está ahora con la segunda parte de la baja, porque él cuando nació el niño cogió los 2 primeros meses y ahora está con la segunda parte. Y bueno, yo me he ido cogiendo mi baja poco a poco, la verdad que no renuncié a ella, le eché valor y lo hice. Hago horario de verano. Desde mi primer año hago horario de verano, le eché valor y lo hice. Muy bien. Porque confío en lo que hago y lo hice. Le eché valor porque realmente, pues bueno, tu primer año, pues bueno, atreverse a hacerlo no es fácil. Lo hice y ya es el segundo verano que lo hago. Y la verdad que, bueno, ha pasado el tiempo y la cosa va más y estoy contentísimo. Es decir, la verdad es que cuando pasan estas dificultades, estas piedras que te van en el camino,
te viene todo el mundo encima y parece que se va a ir todo por el Al garete. garete. Y al final, pues bueno, ves que las cosas no pasa nada, se van encauzando y bueno, y al final todo sale bien y no pasa nada. La gente que tiene que esperar por mi empleado espera, y el que no quiere esperar y quiere cortar el pelo, pues se lo corto yo y no pasa nada. O sea, al final la gente pues también se adapta, es decir, a las circunstancias que hay. Pero es suerte. No es suerte, es valor, es atreverse y es cruzar todas esas barreras que otros no se atreven. Es que al final, si este oficio es el oficio del que tenemos que vivir, al final también tiene que haber un equilibrio con la vida que tú tengas, ¿no? Y es saber encajar todas esas piezas, es tener el valor y tener la fuerza para hacerlo. Y hay que tener un equilibrio también con el empleado. Es decir, esto creo que es un tema a tener en cuenta. Yo fui empleado de 17 años. Y como empleado de 17 años, al final en el mundo de la peluquería es lo que hay. O sea, hay mucho dinero B, hay muchos contratos de mierda, hay trabajar muchas horas de más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo eso lo he vivido. He vivido el trabajar 50 horas semanales sin ningún día de descanso. He vivido sin cobrar un duro. O sea, es decir, 50 horas a la semana sin cobrar un duro de nada. Ni decir a tu jefe decirte, no, pues mira, si ya que viniste estas horas tal, ven, Descansa. mañana no vengas. Sí. No, o sea, yo he vivido todo eso. Entonces, yo ahora eso me sirve también a lo que yo quiero tener con mis empleados. Claro. Es decir, yo a mis empleados intento y hago el esfuerzo, porque al final es un esfuerzo, o sea, es una peluquería que acaba de Pequeñita. empezar, que joder, al final cuando empiezas, los comienzos son Son lo que son, son duros, son y son, al final, no es lo mismo cuando ya llevas un bagaje en tu negocio de años. Y al final, pues bueno, yo con mis empleados intento, es un tira afloja, es decir, yo doy, pero tú tienes que dar. Claro. No vale de que yo como jefe dé todo y tú no des nada, y al mismo tiempo no vale que mi empleado me dé todo si yo no le doy nada. Es decir, al final es un juego de un tira y afloja, y bueno, mis empleados, la verdad, que yo creo que pueden estar contentos. O sea, no es para presumir, pero es que es verdad. Es decir, al final, yo todos los puentes del año los hago. Todos los puentes del año los hago. Y yo no tengo problema en que ellos cojan los puentes. Yo cojo, los lunes no abrimos, y yo si puedo cambiar el lunes por otro día para que ellos puedan coger el puente, yo lo hago. Porque al final creo que si ellos están contentos, yo voy a estar contento. Obvio. En el momento que un empleado, yo he estado en mi vida, he estado en algún momento profesional muy malo en el que no estás cómodo con tu jefe o con compañeros o con lo que sea, en el que estás realmente incómodo, tener ansiedad, y eso es muy jodido. Es decir, al horrible. final creo que generar un buen ambiente de trabajo en el que tanto tus empleados como tú seáis iguales y tengáis las mismas condiciones. Porque al final, para mí sería muy fácil decir, bueno, pues yo me cojo todos los puentes y venís a trabajar. Hombre, claro, sí. Podría hacerlo. Podrías hacerlo. Pero para mí no soy así. O sea, es decir, a mí me gusta que todos seamos iguales. A mí no me gusta ser el jefe. O sea, que creo que tengo que ser jefe cuando tengo que serlo. Sí. Y si tengo que decir algo, lo voy a decir. Pero, cara a la galería, no me gusta ser el jefe. Es decir, yo creo que todos somos iguales. Hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como que los piropos se dicen en público y los toques de atención se dicen en privado. Exacto. Y yo A mí lo me utilizo mucho también. Me parece muy feo, por ejemplo, cuando llamarle la atención a un empleado delante de la gente o así, creo que me parece muy feo. Es decir, al final no cuesta nada, pues un momento que la persona no está, apartarlo un momento, lo que sea, y decírselo con educación y hablándole y explicándole el porqué de las cosas, que decirlo delante de la gente, porque al final le va a hacer sentir incómodo a la gente, le va a hacer sentir incómodo sobre todo a él, y no es bueno para nadie. Es decir, al final genera un conflicto que a la larga lo vas a pagar. Y tú, que no tenías este interés en tener una barbería propia y al final has acabado con tu propio negocio, ¿eres feliz? Mucho. O sea, y al final, este año 2022 ha sido pues, como mágico. Es decir, he montado mi propia barbería. O sea, venía de un disgusto muy grande, que me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Te ves en la calle con tu clientela que no sabes ni dónde atenderla. Y bueno, me he tenido que montar mi peluquería por eso. Es decir, al final, esa circunstancia me llevó a montar mi barbería. Fue por necesidad. Por necesidad. Porque venía de una época muy, muy, muy mala a nivel de trabajo.
en la que psicológicamente me ha afectado mucho, he tenido mucha ansiedad. Y bueno, al final el montar mi negocio era un poco la salvación, es decir, es que no me queda otro remedio, es decir, yo irme a trabajar con otra persona ya no quiero, ya no paso por más. Hombre, fueron 17 años, Creo que ya es hora de valorarme y dar el paso adelante. Y a día de hoy, pues bueno, el 2022 fue un año grande, es decir, al final he montado mi barbería, tengo ya 3 empleados y he tenido a mi hija, es decir, entonces al final eso es lo más. Yo creo que ahora mismo estoy en el momento más feliz de, pues puedo decir, de mi vida, es decir, al final sí que es duro porque lógicamente tener tu propio negocio tienes unos privilegios, pero también tienes unas preocupaciones que antes como empleado lógicamente no tenía, es decir... Que de esto poco se habla, también es verdad. Exacto, entonces, tú al final, yo se lo recalco mucho a los empleados, es decir, al final a mis compañeros se lo digo siempre, es decir, es que al final vosotros pensáis que esto es jauja o tal, ¿no? O sea, es decir, esto... yo no salgo, yo el horario que pone en la puerta es el que pone, pero yo al final, entre una cosa, otra, limpiar, hacer caja, no sé qué, tal, vosotros os vais, pero yo me quedo aquí. Es decir, vacaciones, vosotros tenéis vuestros 30 días de vacaciones, yo, pues bueno, lo que puedo. Gracias a Dios los tengo, pero yo conozco compañeros que no tienen días de vacaciones. Sí. Es decir, entonces al final... tienes otras preocupaciones, si te cojo un empleado una baja, o en el caso mío, que me pasó el tema de la paternidad de él y la mía, todo junto... Eso te come la cabeza, es decir, tú vas a tu casa y te comes la cabeza. Y si no lo sabes gestionar, es un problema. Es decir, al final es un problema que te genera en el día a día. Totalmente. Y te va a afectar con ellos también, lógicamente. Entonces, al final, saber gestionar todo eso, lógicamente, tiene sus pros y sus contras, pero el balance, yo la verdad que estoy feliz de la vida. Digamos que era el momento que tenía que llegar. Yo creo que siempre lo dije, o sea, se lo dije a mis clientes, siempre como cuando a veces me decían, ¿por qué no te montas, tal? Pues me llegó en este momento, por circunstancias, y porque yo creo que también he alcanzado la madurez exacta que tenía que tener y la riqueza de conocimientos y de trato al público, de todo. O sea, al final esa esponja se fue llenando hasta yo ahora ser el que soy y tener el negocio que tengo. Es decir, al final, es lo que tú dices, me llegó el momento que tenía que ser. O sea, no... Y ahora ojalá pues te puedas jubilar en tu propia barbería. Bueno, espero jubilarme antes. Bueno, eso sería la bomba. Porque el sistema dice que hasta los 67 no te puedes jubilar. No, pero bueno. Y ya con esto vamos a ir terminando. Me quedaría horas hablando contigo. Ya sabes que a nosotros no nos cuesta ponernos a hablar y se nos va la hora del reloj. Pero como en cada episodio, a mí me gusta abriros la puerta del universo y que podáis pedirle un deseo, en este caso, pues al 2024. Pues el 2024, pues mira, el 2024 solo pido que sea por lo menos la mitad de bueno que este. O sea que la verdad que este 2023, que es el segundo año de mi barbería, pues la verdad que espectacular. A nivel personal también estoy un momento muy feliz, disfrutando mi hija que va a hacer este domingo un añito, y la verdad que es una experiencia increíble. Y nada, la verdad que seguir creciendo y que todo siga igual. Una cosa que quiero recalcar es la importancia también de los compañeros en la profesión, que es algo que a veces sí que se ve muchos enfrentamientos, mucho es que tú eres mi rival, es que el otro tal. Yo la verdad que me siento privilegiado de tener muchos amigos en la profesión. Y eso, el día de mi inauguración, por ejemplo, sin haber invitado incluso a gente, algunos os invité, pero hubo gente que no le invité y ha aparecido peluqueros en mi inauguración. En mi inauguración de mi ciudad hubo como 17 peluqueros. Eso a mí me hace muy feliz. Es decir, al final eso para mí es ser un privilegiado. Sí. Y eso creo que a día de hoy falta mucho eso. Nos vemos todos como competencia, como rivales, y no debería ser así. Al final... Este es un mantra que repetimos aquí constantemente. Es que no somos competencia, somos compañeros. Y el día que aprendamos que hay pan para todos y que nos centremos cada uno en lo que hacemos, que todos somos distintos y atraemos a gente distinta, ese día que nos unamos para conseguir que todos vayamos a mejor, el mundo cambiará.
obviamente. Sí, o sea, al final la unión para compartir cosas, para conocimientos, al final es que eso, ayudarnos unos a los otros. Y aunque solo sea para compartir penas. Sí, y llorar o sea... un rato, en plan, me cago en la leche este trimestre, jolín, ay, los impuestos, no sé qué. Aunque solo sea para eso. Es decir, estamos ahí para echarnos una mano y por lo menos nosotros en esta puerta siempre ha estado abierta a echarnos una mano. No nos gusta pisarnos los unos a los otros. Creemos que el ego, hombre, pues oye, quien lo tenga, pues lo tiene, pero ¿para qué? Al final, la base de todo eso es la humildad. Es decir, totalmente. Estamos que tú estés aprendiendo donde constantemente. estés, te acuerdes siempre de dónde viniste, Es decir, de quién ha sido la persona que te enseñó, Sí. de quién ha sido la primera persona que te abrió las puertas, de quién ha sido el primer cliente que te ha dejado cortarle el pelo. Ese tipo de cosas, yo creo que estés donde estés, en el nivel que estés, porque cada uno tiene su nivel y cada uno tiene su rango, pero creo que eso es importantísimo, saber de dónde vienes, tener siempre humildad. A mí una cosa, por ejemplo, que siempre me ha gustado de Iván, que lo conozco desde hace 17 años, es eso, que Iván, esté donde esté, haya pasado por Holanda, esté ahora en Vigo con Save the Sailor, es Iván. Sí. Iván es un tío, la palabra humilde es poco, es decir, al final es la palabra que lo describe, humildad. Y eso para mí, pues al final es lo que vale. En compañeros de la profesión, que en el momento que, por ejemplo, yo tuve un momento en la profesión o incluso personal jodido, pues compañeros de profesión que me han ayudado. Es decir, eso al final, pues es lo que te llevas. Totalmente. Y lo que no te puedes olvidar nunca. Pues con esto cerramos el episodio de hoy, Dani. Muchas gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. A ti por darme esta oportunidad. No, jolín, es que qué menos, que me faltabas tú. Y aquí lo dejo grabado, porque esto es un compromiso mío, pero necesito otro nivel técnico porque me falta un micro. Voy a querer un episodio contigo, Julio e Iván, los tres charlando. El puchotín. El puchotín, por favor. No sé cuándo. Mira, eso es una época que la verdad que la recuerdo con una nostalgia de la leche. Pues guárdatelo, porque lo tendremos en un episodio, no sé cuándo será. Esto tampoco puedo darte una fecha exacta, pero ocurrirá y este es mi compromiso. Pues aquí queda grabado, aquí queda grabado. Así que con esto, de verdad, muchísimas gracias y a vosotros, soñadores, un domingo más. Este es vuestro espacio en el que me encanta saber que estáis ahí. Os agradezco, como siempre, pues ese like, ese compartir, porque me ayudáis a crecer. Es un proyecto chiquitito, humilde, pero que lo hago con todo el amor del mundo. Así que os espero el siguiente domingo con un nuevo episodio de La Barbería de mis sueños. Muchísimas gracias. Chao, chao.